mucho, muchachos. Ahorita ya hay muchos antimicrobianos, ¿verdad? Pero vamos a verlo de una forma generalizada, lo más importante para que ustedes tengan las bases, ¿sí? Las bases. Y entre la clase de hoy y mañana, terminamos lo de control químico y hasta ahí comprende la segunda fase. Déjenme ponerles la presentación. La segunda parte, muchachos, de este tema es el control químico antimicrobiano. Recuerden que dijimos que para controlar el crecimiento lo podíamos hacer por métodos físicos y químicos. Muy bien, los métodos físicos los acabamos de ver, que fue calor, filtración y radiaciones, recuérdenlo. El control químico es muy importante, muchachos, el químico antimicrobiano, ¿verdad? Y vamos a tratar de ver lo más importante, ¿verdad? Para ustedes. Y empezaremos viendo una definición. Vienen muchas definiciones, pero al menos que tengan los conceptos, lo más importante de lo que es un agente antimicrobiano, ¿verdad? Que es un compuesto químico, natural o sintético que mata o inhibe el crecimiento de los microorganismos. Los agentes que matan microorganismos se denominan agentes SIDA, un prefijo que indica el tipo de microorganismo que mata. Por ejemplo, si mata una bacteria, pues le llamaríamos bactericida. Si mata un hongo, le llamaríamos fungicida o viricida en el caso de que mate a un virus. Pero los agentes que no matan, sino que solo inhiben el crecimiento, se llaman agentes estáticos. Entonces, si inhibe el crecimiento de bacterias, se llaman bacteriostáticos, de hongos, fungistáticos o de virus, viristáticos. Son agentes que no matan, sino que solo inhiben, para que se familiaricen con esas terminologías y sobre todo, pues, con esos prefijos que llevan, para que sepan muy bien cuándo es un agente que mata o cuándo es un agente que inhibe solamente. Entonces, hay agentes antimicrobianos que no son selectivos, ¿verdad? O pueden ser selectivos y son muy útiles para tratamiento de enfermedades, ¿verdad? Podemos encontrar de los dos tipos. Desde hace muchos años se encontró ya que había microorganismos que impedían el crecimiento de otros, como fue el de Penicillium notatum. ¿Recuerdan ustedes yo creo que sí conocen ese hongo, al menos que han escuchado de él, y desde ya 1928 que Fleming observó que este hongo, Penicillium notatum, impedía el crecimiento de Staphylococcus aureus, y en esa imagen de esta placa se ve donde el hongo está inhibiendo el crecimiento de esta bacteria. Se ve muy bien donde el área de inhibición alrededor del hongo. Ahora, la actividad de los antimicrobianos, su actividad depende de muchas cosas, ¿sí? Pero se puede ver afectada por muy diversos factores. ¿Qué factores afectan la actividad de un antimicrobiano? Pues primero pudiéramos decir que el tamaño de la población, ¿verdad? Que un mayor número de microorganismos a veces pues tarda más en morir que un número menor. Uno, el tamaño de la población, ¿verdad? Entonces, afecta la actividad del antimicrobiano, también la composición de la población. ¿A qué se refiere con la composición de la población? La efectividad de un agente pues va a variar de acuerdo a la naturaleza del organismo, ¿sí? Hay algunos que son más sensibles y hay otros que son
más resistentes. Otro de los factores que puede afectar a la actividad de un antimicrobiano es la concentración o la intensidad del agente antimicrobiano. Generalmente, pues un agente más concentrado, pues se dice que elimina más rápido a los microorganismos, aunque hay excepciones, no siempre. A veces se dice que el etanol al 70% es más efectivo, 95%. Hay otro factor como es la duración de la exposición. Mientras más tiempo esté el microorganismo expuesto al agente, mayor será el número de organismos eliminados. También la temperatura. Un aumento de la temperatura en que se aplica el agente aumenta la efectividad de este. El medio ambiente local. El medio ambiente que rodea al microorganismo lo puede proteger de la acción del agente antimicrobiano. Materia orgánica de la comida protege a las bacterias, de la esterilización también por calor. Todo el material quirúrgico debe ser lavado antes de esterilizarlo. Entonces, el medio ambiente local también es importante. Eso con respecto a factores que puedan tener efecto en la actividad de los antimicrobianos o que se ve afectada su actividad. Los agentes antimicrobianos pueden ser bacteriostáticos, bactericidas o bacteriolíticos. Recuerden, dijimos que la terminación estáticos era para cuando inhibían, ¿verdad? Entonces puede ser bacteriostático que inhibe, bactericidas que matan bacterias o bacteriolíticos. Cuando un agente antimicrobiano es bacteriolítico, es cuando por su efecto se lisan las células, rompen las células. Muy bien. Los agentes bacteriostáticos son los inhibidores principalmente de la síntesis de las proteínas y ellos actúan inhibiéndose a los ribosomas. Recuerden ustedes que dijimos que la función de los ribosomas era la síntesis de las proteínas. Entonces, un agente bacteriostático se une al ribosoma y lo que hace es impedir la síntesis de la proteína. Si se disminuye la concentración de ese agente, entonces el antimicrobiano se libera de los ribosomas y se reanuda el crecimiento. Por eso es muy importante el tiempo de exposición al antimicrobiano, porque si se deja de administrar antes del tiempo, se libera del ribosoma y entonces se reanuda el crecimiento, ¿sí? Y es el ejemplo de muchos antibióticos que actúan, ¿sí?, inhibiendo síntesis de proteínas. Les voy a pedir que vean estas grafiquitas que está aquí a la derecha, ¿sí? Pero quiero que la estudien bien, también ahí viene en su libro, y es para ver el ejemplo de cuando se aplica el agente antimicrobiano. Las flechas indican el momento en que se aplica el agente bacteriostático. Es una curva de crecimiento, como ustedes la pueden ver, con sus fases de latencia exponencial, estacionaria y de muerte. Las flechas indican el momento en que se aplica el agente bacteriostático. Entonces, ¿qué le pasa al crecimiento cuando se aplica este agente? Vean ustedes que entra todo a la fase estacionaria, tanto el número de células como el número de células viables. Líneas, una representa el número de células viables, ¿sí?, la flecha verde, y la roja el número de células totales, ¿sí? La flecha oscura indica el momento en el que se aplicó el agente antimicrobiano. Eso es lo que le pasa a una curva de crecimiento, ¿sí?, de un cultivo de bacterias cuando se aplica un agente bacteriostático que solamente va a inhibir el crecimiento. Esta es la misma gráfica, ¿sí? Es la curva de crecimiento
¿verdad? Pasamos a cuando se aplican los agentes bactericidas. Recuerden que el bactericida es aquel que mata a las bacterias. El agente bactericida se va a unir a sus células diana, provoca la muerte de la célula. No se eliminan por dilución. Las células muertas no se destruyen. El número total de células se mantiene estable. Recuerden, muere la célula con un bactericida, pero no la destruye. Entonces, ellas pueden andar en suspensión, de tal manera que pueden ser contadas o medidas en un espectrofotómetro como número total de células. Sin embargo, por una cuenta de viables, ¿sí?, que es la que indica la línea verde, ahí sí se va a ver muy bien que el número de células se viene hacia abajo. Entonces vean ustedes cómo al aplicar en la flecha oscura negra es el tiempo en el que se aplicó el agente bactericida. Vean ustedes lo que pasa con las células viables y vean lo que pasa con el número total de células, que pudieran ser al microscopio, ¿sí?, donde se cuentan células totales, ¿recuerdan? Células vivas, muertas, de todas. Entonces ya hay una diferencia. Quisiera que revisaran bien en el libro esta gráfica. Ellos traen un error, la gráfica, ¿sí? Vean la presentación, ¿sí? El número total de células está cambiada por el número de células viables. Lo correcto es como yo se las estoy mostrando, ¿de acuerdo? Entonces revisen la gráfica de agentes bactericidas. Esta es la misma gráfica, ¿sí? En su libro viene, en lugar de número de células viables, viene número total de células. Y en la línea roja, en lugar de decir número de células totales, viene viables, ¿sí? Entonces nada más para que chequen eso bien. Los agentes bacteriolíticos, dijimos que lo que ocasionaban era la muerte de la bacteria por una ruptura de la célula, una lisis o ruptura de la célula, ¿sí? Entonces libera el contenido todo citoplasmático y la lisis provoca una reducción del número de células, pero también de la turbidez del cultivo, porque se rompe la célula y los residuos pues se van hacia el fondo y ahora sí ya no las tenemos en suspensión, de tal manera que la gráfica se ve como ustedes la están viendo, la flecha oscura que determina el momento en el que se aplicó el agente bacteriolítico. Vean que los dos números, tanto de células viables como número total de células, se viene hacia abajo cuando se aplica un agente bacteriolítico, ¿sí? Entonces, y esto lo hacen, por ejemplo, los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, como la penicilina, ¿sí? Detergentes que lesionan la membrana citoplasmática también son bacteriolíticos. Muy bien. Esa es la misma gráfica, ¿ok?, que acabamos de explicar. Muy bien. ¿Cómo se puede medir la actividad antimicrobiana? Hay varias formas, hay varios métodos, ¿verdad? Se mide determinando la cantidad más pequeña que se necesita para inhibir el crecimiento de un organismo control. A ese valor le vamos a llamar concentración mínima inhibitoria. Y en esa pongan mucha atención y revisen muy bien la presentación y su libro también. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? Y su nombre lo dice. Es una concentración, es la más pequeña que se necesita, ¿sí?, para que un agente inhiba el crecimiento del
del organismo control o del microorganismo. ¿Okay? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una se llama el método de la técnica de dilución en tubo. Es la imagen que está arriba. Dice técnica de dilución en tubo para cuantificar la actividad antimicrobiana. Y la otra también puede ser por microdilución en placa. El fundamento es el mismo, ¿sí? Necesitamos determinar la concentración más pequeña del antimicrobiano que me va a inhibir al microorganismo. La técnica de dilución en tubo, para que la observen mejor, pudiera resumirse en estos pasos, ¿sí? Tenemos varios tubos en el que se agrega caldo de cultivo y luego el agente antimicrobiano que vamos a evaluar. Se ponen diferentes concentraciones, como lo están viendo, desde 0.1 a 10%. Entonces ya tenemos el tubo con el caldo nutritivo y ponemos el agente antimicrobiano a evaluar. Agregamos la bacteria en la misma cantidad en todos los tubos y se lleva a incubar 24 horas a 35, 37 grados centígrados. Y después de este tiempo vamos a revisar los resultados. Mientras en los tubos haya crecimiento, ¿verdad? Podemos descartar esa concentración del antimicrobiano, ya que permitió el crecimiento. Entonces vamos a ir avanzando y como ustedes observan, hasta el tubo que dice 5%, ¿verdad? Ya no se ve la turbidez representada por el color verde en los otros tubos. Entonces, la concentración del 10%, si ustedes se fijan, también ya no permitió, pero lo que estamos determinando es la concentración mínima, la mínima inhibitoria, que va a estar representada por el 5% del agente antimicrobiano, que fue el que ya no permitió el crecimiento, ¿sí? O lo inhibió. Entonces, es una forma, es el método de dilución en tubo. Ahora, esa concentración mínima inhibitoria no es constante para un agente determinado. Va a depender de varias cosas muy importantes. Va a depender del microorganismo que se está utilizando en el ensayo, va a depender del tamaño del inóculo, va a depender de la composición del medio de cultivo, del tiempo de incubación y de las condiciones de incubación. Hablamos de temperatura, pH, oxígeno, etc. Entonces, puede variarnos la concentración mínima inhibitoria. Siempre debemos de buscar las mejores condiciones para el microorganismo que se va a determinar. Tenemos que el control del crecimiento, ¿verdad? Químico, lo podemos hacer por el método de difusión en agar. Y esto se hace para determinar la susceptibilidad a agentes antimicrobianos. Es una práctica muy utilizada, ¿sí? Desafortunadamente no alcanzamos a hacer la práctica, pero era una de las prácticas que estaba planeado para realizar. Y un comentario nada más, muchachos. Esta grabación de estas clases son del semestre pasado, que no alcanzamos a hacer esta práctica, ¿sí? Entonces, es por eso. Pero también quiero hacerles una observación todavía más importante, porque en el cuestionario, en la pregunta de cómo determinaría el CMI, me pusieron las dos técnicas. Me pusieron la mayoría, la de dilución en tubo, que es la correcta, y me pusieron también esta, la de difusión en agar. La mayoría cuando me pusieron estas, les puse una observación. Esta técnica es para determinar únicamente sensibilidad o resistencia. No me dice la concentración mínima inhibitoria. Entonces, nada más para que tengan eso bien especificado ahí ustedes, de que dilución en tubo o microdilución en placa
son para determinar concentración mínima inhibitoria. Y esta técnica, que es la del antibiograma, nos dice si es sensible o es resistente. ¿Sí? Nada más para que nos quede bien claro, muchachos. Y este método de difusión en agar nos va a permitir, es sencillo, partimos de una placa con un agar nutritivo o agar soya, tenemos nuestro microorganismo a prueba, ¿verdad? Se coloca el microorganismo por difusión, el método ahí lo dice, difusión en agar, ¿verdad? Si recuerdan, eso sí lo alcanzamos a ver en clase, el método de difusión en agar, ¿sí? Se coloca el microorganismo y después colocamos el agar líquido y bueno, se mezcla muy bien y después se colocan discos con antibióticos. En ocasiones, acuérdense que se puede hacer en superficie la distribución, pero siempre el método de difusión en agar es efectivo. Se usan discos con antibióticos, con concentraciones conocidas, las van a colocar en la superficie, ¿sí? Y después van a incubar 24 horas a 37 y vean lo que se observa después, ¿sí? La placa con crecimiento y con halos de inhibición alrededor del disco que se colocó ahí, ¿verdad? En el caso de la práctica, pues íbamos a poner discos con antibióticos, con diferentes antibióticos. Y ahí ustedes podían observar pequeño, un halo más grande. Y ahí en lo que debemos de saber es que el antibiótico empieza a difundir, ¿sí? A partir de la concentración que trae el disco, se empieza a difundir a través del agar y es que empieza a inhibir el crecimiento. Este es el método de difusión en agar. También le llamamos Kirby-Bauer. Kirby-Bauer. Está el tubo, se inoculó el microorganismo en la placa, se distribuyó muy bien, se colocan los discos de antibióticos separados, se incuba y después vemos los resultados, ¿verdad? Podemos ver diferentes zonas de inhibición como las están viendo aquí. Entonces, y lo que pasó aquí es que durante el tiempo de incubación, el agente antimicrobiano del disco empieza a difundirse desde el filtro al agar. Entonces, la concentración del agente va disminuyendo a medida que aumenta la distancia, ¿sí? Al papel del filtro. Vean ustedes, espero que sí puedan observar, donde les estoy señalando la zona de inhibición, ¿sí? Entonces, toda esa zona de inhibición, ¿verdad? Es la acción del antimicrobiano. Vean cómo unas zonas de inhibición son más pequeñas y unas son más grandes. Entonces, el agente empieza a difundir desde donde está el antibiótico en el centro hacia el agar. Entonces, su concentración empieza a disminuir a medida que va avanzando. Y entonces, ya cuando ya no es efectivo contra la bacteria, la concentración, entonces ya ahí hay crecimiento. Toda la parte amarilla es el crecimiento. Vean ustedes como algunos antibióticos no hay zona de inhibición, ¿sí? Y eso nos quiere decir que el antibiótico no tiene efecto. Ese antibiótico no tiene efecto sobre el microorganismo que se inoculó. Y en la parte derecha se ve una placa muy clara con sus zonas de inhibición, ¿sí? Entonces son diferentes antibióticos contra un tipo de microorganismo, ¿verdad? Aquí se distribuyó muy bien el microorganismo primeramente en la placa, muy bien, se puede hacer con un hisopo, se toma la muestra en el caldo del cultivo, se distribuye en su placa y después se ponen sus antibióticos. Se incuba y después se ve esos resultados. Bueno, muy bien. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Del método de difusión en agar. ¿Sí? Espero que no se les olvide.
Este es un método que se llama, también es para determinar concentración mínima inhibitoria, CMI, ¿sí? Pero sin necesidad de hacer toda la técnica de dilución en tubo, como la vimos hace un momento, ¿sí? Aquí son tiras, se llaman tiras, como viene en la parte de abajo, tiras y test, ¿sí? Tiras y test, ¿okay? Estas tiras son las que están viendo aquí, están graduadas con un antibiótico desde una mayor concentración en esta parte hasta va disminuyendo la concentración del agente antimicrobiano del antibiótico hasta acá. Cada uno es un antibiótico diferente y trae la concentración mayor a menor. Entonces, se inocula el microorganismo de la misma manera en la placa, se ponen las tiras con diferentes antibióticos, ¿sí? Y en un mismo procedimiento, después de la incubación, vamos a ver estas elipses de inhibición. Entonces, la concentración mínima inhibitoria la vamos a encontrar donde cierra la elipse. Aquí viene la graduación y ustedes van a ver cuál era su concentración mínima inhibitoria. Entonces, vean que pues pueden ser diferentes. Aquí, claro, como es la mayor concentración, pues algunas de las elipses son más gruesas, pero lo importante es donde termina. Ahí es la concentración mínima inhibitoria. Acá tenemos otro ejemplo también. Y acá es donde encontramos la concentración mínima inhibitoria. ¿Okay? El medio de cultivo para este tipo de prácticas es el agar Müller-Hinton, ¿sí? Para observar la elipse inhibitoria. Muy bien. Quiero hacerles una observación, muchachos, que yo sé que ya lo vieron cuando hicieron la práctica. Le encargué mucho a la maestra Vero que se los dijera. Cuando vemos los halos de inhibición, ¿sí?, en el método de difusión en agar, en el que vamos a determinar si es sensible o es resistente, recuerden siempre, esto es muy importante para ustedes y se los voy a decir porque hay algunos maestros que nada más llegan en la práctica hasta ahí. Miden el halo de inhibición y eso es lo que reportan. Pero ¿cuál es el aprendizaje en esa práctica? Si son resistentes, si son sensibles Si o si es son sensible o intermedio resistente, o sí, intermedio. sí, exactamente. Pero de hecho, eso no lo van a determinar ustedes con si el halo es grande o es pequeño, o sí. Pues no Porque directamente. muchos se quedan con esa enseñanza, con ese aprendizaje. Halo Pues, grande es es sensible, con el halo MSI, pequeño es resistente. ¿Qué más se les dijo? Hay algo bien importante que para ustedes QVP sí es lo más importante, porque yo Sí. no puedo decir si un halo está o intermedio, ¿qué voy a decir? ¿Es resistente o es sensible? Yo no puedo decir eso. Se tiene que comparar Nos con el tenemos- manual, ¿no, que maestro? la bacteria ya desarrolló una resistencia al agente. ¿Cómo es que ustedes sacan el resultado de si esa bacteria fue resistente o sensible a tal o cual antibiótico? Pues así Se como compara con... Con Perdón. el grupo control. No, porque No. tiene que ser Es con el manual. Con el M100. Exacto. A ver, ¿cómo? Tiene que ser con el manual M100 del CLSI, Ándele. porque Se ya compara. es el con el que se compara. Exactamente. Así es. Ahí menciona así los es. rangos. Porque Quiero que les quede a todos, pero bien claro eso, muchachos. hay unos rangos que son más. Digan ustedes que es sensible o resistente, nada más por el tamaño, el diámetro en milímetros de su halo. Tienen que irse, ¿sí?, al CLSI, a la parte que me acaba de decir ahorita, porque ahí es donde nos dice, es sensible si su halo es de tal a tal tamaño. Es resistente si es mayor o igual a 15 milímetros, o a 13, o a 10, o a 5. Pero si no se van a las tablas del CLSI,
no van a poder sacar ningún resultado nada más con la medida de los halos de inhibición. ¿Sí? Recuérdenlo. Hay muchos maestros que están dando micro y hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan nada más a medir los halos y se acabó. ¿Sí? Y ese es un trabajo completamente incompleto, ¿verdad? Que no nos dice nada más que realizaron la técnica, pero realizan la técnica y no tienen un resultado, porque el resultado no es los milímetros, el resultado es que me digan si es sensible o es resistente. Profe, tengo una ¿Verdad? duda de hecho respecto a eso. Cuando existen patógenos o bueno, enfermedades emergentes, ¿ahí en base a qué se hace ese tipo de ensayos? Miren, ahí tenemos que estar nosotros muy al pendiente de la información que sacan las autoridades sanitarias. Sacan información nueva, que nosotros por eso, y esa nueva ahí sale para los emergentes, porque se estudian rápidamente los centros de investigación, ¿verdad? Y sacan resultados. Entonces, cuando este microorganismo emergente tiene características, o reemergente, tiene características diferentes a los anteriores y a los reportes que había anteriores, entonces sacan un nuevo reporte. Por eso, los investigadores, ¿verdad?, debemos de estar bien al pendiente de los datos en el CLCI, que es el organismo internacional que nos saca los valores actuales recientes cada año lo tenemos nuevo, ¿sí? Por eso hay CLCI y del 2018 y del 19 y del 20 y sigue del 21 a 22 y tenemos que tenerlo siempre, los que se dedican a eso o que estamos en eso, tenemos que revisarlo para ver si no hubo algún cambio, porque son las Ok. autoridades las que nos están diciendo, ¿verdad?, los márgenes hasta dónde nos vamos a mover. Si se volvió más resistente, ellos mueven la numeración de resistencia o sensibilidad, ¿verdad? Entonces, ahorita sí tenemos también el problema de Acinetobacter baumannii, ¿verdad? Nos movió las cifras porque se volvió un multidrogo resistente y ahora ahí tenemos que ver en el CLI qué es lo que nos está pidiendo. Inclusive nos pide más pruebas para Acinetobacter, ya no nada más esta del antibiograma. Tenemos que hacerlo de otra forma diferente y entonces sí decir si sí es multidrogo resistente o no. Entonces, muchachos, nada más para que tengan muy en cuenta esto, ¿sí? Es todo un trabajo bien amplio y es como vamos a adquirir como QVPs mayor valor, porque hacemos las cosas completas, correctas y actualizadas. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Esto quiero que lo revisen. Sí, son usos industriales de los químicos antimicrobianos. Aquí viene varios tipos de industrias, la del papel, el plástico, textiles, petróleo, aire acondicionado, etcétera, diferentes tipos de industrias. Los químicos que utilizan como agentes antimicrobianos, ¿sí? Y el uso, en dónde o cómo, para qué lo usen, ¿sí? Entonces, sí, denle una revisada, por favor, a esta tabla. Los agentes antimicrobianos químicos, hay algunos de ellos que solamente se pueden usar externamente, de uso externo, ¿sí? El control de los microorganismos patógenos humanos en ambientes inanimados y en superficies externas del cuerpo, ¿sí? Para el control se pueden usar este tipo de agentes antimicrobianos, pero solamente son para uso externo. Las categorías en las que se dividen son esterilizantes, desinfectantes, higienizantes y antisépticos. Entonces, sí les voy a pedir, como son definiciones, muchachos, que ustedes las revisen, por favor. Aquí se las estoy poniendo. Lo que es un esterilizante, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Esporicidas, ¿verdad? Lo que es la esterilización fría, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo se lleva a cabo? Un agente químico gaseoso muy importante, que lo tienen aquí, se los estoy poniendo, ¿sí? Son definiciones que quiero que revisen ustedes.
Los agentes desinfectantes, higienizantes y antisépticos. Estos términos ustedes los conocen, inclusive conocen productos que son antisépticos y desinfectantes. Entonces, quiero que sí veamos un desinfectante puede matar microorganismos, aunque endosporas no. Se usan solamente en objetos inanimados. Y un ejemplo, pues, tenemos al fenol o a los detergentes, ¿verdad? U otro tipo de compuestos en infecciones en hospitales, en instalaciones médicas, de limpieza doméstica, limpieza de piscinas, etcétera. Son desinfectantes. ¿Sí? Pero hay los higienizantes, que son productos menos fuertes que los desinfectantes, ¿sí? Reducen el número de microorganismos, pero no eliminan a toda la cantidad de ellos. Se utilizan en superficies que contactan con alimentos, platos, utensilios, equipos, o los que no contactan con alimentos, mostradores, paredes. En todo ello se utilizan los higienizantes para disminuir o reducir el número de microorganismos. Y el otro agente antimicrobiano para uso externo, pues son los antisépticos, ¿sí? Muy a menudo les llamamos germicidas. Estos agentes químicos matan o inhiben el crecimiento de microorganismos y se pueden aplicar en tejidos vivos. Lavado de manos, tratamiento de heridas superficiales y el ejemplo más clásico y más conocido, pues es el etanol, ¿sí? Que también es un desinfectante. Actúa como desinfectante. Profe, ¿se dejó de escuchar? A ver, sí, creo que La segunda parte, muchachos, de este tema es el... Permítanme. Ya escuché, profe. Sí, se detuvo se acabó la grabación, pero prácticamente ahí terminaba la clase, ¿sí? La clase que sigue, o sea, continuamos con control químico, pero ya vamos a continuar con los antibióticos, ¿sí? En ese caso, lo último que les estaba mencionando es que el etanol es uno de los agentes químicos antimicrobianos que se utiliza tanto como antiséptico y como desinfectante, ¿verdad? Y que depende de las concentraciones también es para su uso. Pero la concentración del etanol al 70% es uno de los más indicados. Inclusive, también se está usando, ustedes saben ahorita, ¿sí? Para virus. Profe, Bueno, y por sí, ejemplo, lo que mencionó de las nuevas metodologías que se usan, por ejemplo, para Cinetobacter baumannii, aparte de las pruebas que vimos en las prácticas, ¿cuáles son? ¿O qué tipo de pruebas se hacen ahora? mire, por ejemplo, tenemos que hacer, aparte de lo habitual, ya, de lo que acabamos de ver, nos pide una técnica donde tenemos que usar la colistina. Entonces, indispensable. Y nos pide primero que lo hagamos en una serie de tubos. Por ejemplo, se compra la colistina, pero en disquitos de papel filtro y a cierta concentración. Ponemos el disco en el tubo con caldo. ¿Sí? Y se hace una serie de tubos, ¿verdad? Y para ver si a esa concentración, ¿verdad?, crece. Sin embargo, la concentración es como un tamizaje, pero la concentración que se utiliza ahí no es la que nos va a dar o nos va a decir la información de si es resistente o no. Todavía nos pide que lo hagamos, que se compre, por ejemplo, la colistina, y se preparen diferentes concentraciones, ¿sí? Entonces, preparamos las diferentes concentraciones de colistina y una vez que probemos las diferentes concentraciones y determinemos con cuál, nos vamos a las tablas y ahora sí lo vemos, ¿verdad? Si realmente está creciendo o no creciendo. Si mi cepa crece
a cierta concentración que la tabla me dice que no es resistente, pues yo la tengo que reportar como no resistente, pero como que requiere de más ensayos, ¿sí? Y de más pruebas para decir realmente cuándo es sensible o es resistente. Es que he visto, bueno, en otra materia vi que ahora bueno, en algunos casos se mide, bueno, se analiza para ver si tiene cierta isla de resistencia, isla genética de resistencia. Por ejemplo, algún plásmido, algo que haya obtenido, se hace ese tipo de análisis, pero no sé cómo se hagan y no sabía si era de que lo mismo que se hacía o lo Bueno, mismo. no, el CLSI no pide eso. Para determinar resistencia o susceptibilidad de Acinetobacter, no pide eso. Pudiéramos decir que es más sencillo, pero pide un poco más que para cualquier bacteria rutinariamente normal, ¿verdad? Entonces, les digo, normalmente ustedes pueden usar los disquitos. Se compra el disco que ya trae una concentración graduada del antibiótico, incubamos, leemos cantidad de milímetros, nos vamos a la tabla y se acabó. Decimos si es sensible o resistente. Y aquí hay que hacer, aquí sí nos pide que hagamos la concentración mínima, que compremos el antibiótico, que preparemos las diferentes concentraciones, ¿sí? Que hagamos nuestra dilución en tubo, que nos vayamos a las tablas, etcétera, ¿verdad? Y que sea no solamente con el disquito. No, tenemos que prepararlo con la colistina especialmente. Ah, ok. Sí, Bueno, muchas gracias. pero hasta ahí. CLSI todavía no nos pide otra prueba más. Claro que podemos hacer muchas más, ¿verdad? Como para ya meternos a su DNA o ver algún plásmido, si trae algún plásmido de resistencia, pero esto ya sería lo que ocasiona la resistencia. Primero tenemos que determinar si es resistente, ¿verdad? Y luego ya ver los factores, sus factores que pudieran estar contribuyendo a la resistencia, que pueden ser varios. Ah, ok. Bueno, Sí, muchas gracias. sí. Bueno, muchachos, entonces, Maestra, sí, dígame. perdón, yo solamente quería preguntar algo sobre los desinfectantes y los antisépticos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, primeramente siempre hablamos de su uso. Recuerden, los antisépticos los podemos usar en tejidos vivos, ¿sí? Y los desinfectantes no. Los desinfectantes son exclusivamente para uso, para inanimados, objetos inanimados, ¿sí? Sí, maestra, ¿Sí, más o menos? Sí, ya lo Eso puedo. es uno de los principales, porque ambos eliminan, controlan nada más, controlan el tipo de contaminantes. Por ejemplo, en piel, ¿verdad? Pues el antiséptico era el etanol, ahí está. Muy bien, nosotros sabemos que desinfectamos muy bien el área con alcohol, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el desinfectante, fenol. El fenol no lo puedo usar en un tejido vivo, es para inanimados. Y también me lleva a cabo el control nada más de cierto tipo de microorganismos en el área que se esté desinfectando, ¿sí? Pero eso es prácticamente, principalmente, la diferencia entre ellos. Ok, maestra, muchas gracias Sí. por resolver la duda. Recuerden lo de esterilización fría, hubo varios que, o algunos no lo entendieron, ¿verdad? Pero es así de sencillo. Se utilizan algunos gases y uno de los más importantes es el óxido de etileno, ¿sí? Esterilización fría es cuando el producto a esterilizar no se le puede, es termosensible, no se le puede aplicar calor, ¿sí? Se utilizan este tipo de gases como el óxido de etileno. Aquí en Monterrey hay una empresa, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero la puso un QVP, salió y después de tiempo se dedicó a ello y es el único que tiene una empresa aquí para esterilizar artículos termosensibles y de muchas partes o empresas envían a esta empresa para esterilizar, fíjense, con óxido de etileno. Entonces, ustedes pueden hacer muchas cosas, muchachos. Nada más
que encuentren el punto en el que ustedes quieran especializarse y para que le echen muchas ganas en ello. ¿De acuerdo? Perfecto, maestra. Muchas De acuerdo, gracias por la clase. Muchas gracias, maestra. El día de mañana terminamos con una revisión rápida, sí, de algunas de las características más importantes de los antibióticos, sobre todo sus puntos llamados puntos diana, sí, en qué lugar de la célula actúan los antibióticos en las bacterias o en los hongos, etcétera.